Muy bien, y en la continuidad de nuestro programa de noticias vamos a hablar sobre la emergencia agropecuaria en el territorio provincial. Para ello está junto a nosotros el ingeniero Jorge García, quien es subsecretario de Agricultura de la provincia de Chaco. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bueno, un saludo para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Ingeniero, ¿qué es? ¿Qué significa esto de la emergencia agropecuaria? Bueno, lo que salió publicado, digamos, en estos días, la novedad fue que se homologó por parte de la Nación, digamos, la emergencia que ya había decretado el Chaco en el mes de mayo, si recordamos, por sequía en la zona central y sudoeste, más que nada, de la provincia. Esto es un trámite más, digamos, un paso más en esa validación que se hace de la emergencia por distintos organismos, ¿no es cierto? Para el productor significa poder, con el certificado de emergencia, prorrogar una serie de vencimientos que puede tener por temas impositivos, por temas crediticios, por ejemplo, cuando son créditos de organismos oficiales, convengamos, ¿no? Son prórrogas, no con donación, no, nada más que se le pasa al futuro la exigencia de pago. Durante todo el plazo que dura esa emergencia, ¿no es cierto? Después tiene otros tipos de beneficios, como por ejemplo, a nivel local, nosotros, bueno, desde el Ministerio asistimos a pequeños productores con alimento en casos de que son emergencias por inundación, por ejemplo, para el ganado menor, o en este momento, por ejemplo, que hay restricciones presupuestarias para lo que es destrucción de rastrojo de algodón, por ejemplo, bueno, se priorizan a los productores que están en las zonas de emergencia con esas asistencias que se hace para poder asegurar la destrucción del rastrojo de algodón, ¿no es cierto? Entonces, ingeniero, ¿por cuántos días es esta emergencia? ¿Cuál es el tiempo? Esta emergencia que se homologó ahora es, le decía, son 7 departamentos de la provincia, más que nada en la zona centro y sudoeste, y corre desde el 15 de mayo, que fue cuando se decretó acá provincialmente, por 180 días. ¿Se puede ampliar la cantidad de departamentos o ya queda fijo? No, en este caso no, porque se hicieron todas las evaluaciones técnicas, se delimitaron las áreas que realmente estuvieron afectadas por ese fenómeno en particular que fue la sequía, y en el caso de Santa María de Oro, que es Silvina, sequía seguido de inundación, o sea que son dos fenómenos, digamos, que afectaron en la misma campaña, ¿no? Entonces, esta emergencia ya no se amplía. Después, si llega a haber otro tipo de contingencia climática a lo largo del año, se puede decretar otras zonas, o si esta misma zona, al cabo de esos 180 días, por ejemplo, se ve que no se revirtió la situación climática, también se puede llegar a prolongar, ¿no es cierto? ¿Cómo llega el productor a obtener ese beneficio de la prórroga en los vencimientos? Bueno, el productor, hay todo un protocolo, tiene que, como primera medida, hacer su declaración jurada. Ya muchos de ellos ya lo han hecho, o sea, estamos nosotros en pleno proceso de recepción de esa documentación. Luego, bueno, se verifica que lo que él, digamos, declara en ese formulario se verifica a campo con los técnicos y con la misma subcomisión zonal, y luego, si es aceptada, bueno, ahí recién se le otorga un certificado de emergencia. Con ese certificado el productor puede hacer frente, digamos, a todos esos trámites o beneficios que puede otorgar la ley, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de declarar la emergencia es un paliativo como para poder subsistir, pero ¿se puede hablar de pérdidas ya, de pérdidas en una cifra aproximada de cuánto perdió el campo chaqueño con toda esta situación? Sí, por supuesto. Nosotros, cuando presentamos, digamos, toda la documentación a Buenos Aires, con los informes climáticos y todo el relevamiento que se hace de las zonas en emergencia, se hace un cálculo teórico de pérdida total. Después, obviamente, se ajusta cuando se terminan de recibir las declaraciones juradas, que es lo que le comentaba recién. Ahí se termina de ajustar a la pérdida real que hubo, pero entre los 7 departamentos, no todos entraron en su totalidad, o sea, hubo departamentos donde se decretó la emergencia en cierto sector que fue el más afectado, ¿no? Pero
sumando todo eso y todas las actividades que fueron desde ganadería, agricultura, pequeños productores y demás, nosotros habíamos calculado teóricamente para este evento casi 1.000 millones de pesos, por ejemplo, de pérdida. De pérdida bruta, o sea, deja de producir la provincia en valor de 1.000 millones de pesos por ese fenómeno en particular, ¿no? Ingeniero, ¿esta emergencia incluye a pequeños, medianos y grandes productores? Sí, esto en general incluye a todos los productores que estuvieron afectados. Ahora, para obtener el certificado de emergencia, ahí sí el productor debe cumplir ciertos requisitos que exige la ley. Entonces, muchas veces hay pequeños productores que no llegan a cumplir, digamos, esas requisitorias. Entonces, bueno, ahí sí el Estado asiste en forma directa a esos pequeños productores por otros mecanismos, ¿no es cierto? Pero en general se trata de llegar a todos, ya sea por la Ley Nacional de Emergencia o por mecanismo que la propia provincia o a veces el mismo gobernador Pepo, ¿no es cierto?, articula o define para una zona. Bueno, se llega con esos paliativos o con esas asistencias a lugares puntuales o a producciones puntuales, ¿no? Dos consultas. ¿El trámite, la gestión la hacen en la misma zona, sí, en el mismo pueblo, o tienen que trasladar? No, ellos directamente ahí hay una... El productor más o menos sabe, digamos, concurre a la delegación del ministerio. Hay más de 25 delegaciones en todo el interior provincial, así que él ya sabe la que le queda más cercana a su lugar y ahí tramita todo este certificado de emergencia que es en definitiva lo que obtiene. ¿Y esta solución que hoy se ofrece a través de la emergencia llega en tiempo y forma al productor como para darle los recursos necesarios para afrontar una nueva campaña? Sí, esa es una buena pregunta. La verdad que últimamente el problema no es tanto que llegue en tiempo y forma, que llegue la asistencia, porque esta ley nacional prevé un fondo, pero es un fondo fijo que no se actualizó a lo largo de los años. Hoy es un fondo, la verdad que, y con todo esto del cambio climático que se está viviendo, un fondo insuficiente para la cantidad de emergencias que se dan en todas las provincias argentinas. Entonces, por ejemplo, nosotros todavía, los productores no han recibido todavía la asistencia que corresponde por la emergencia de enero. No sé si ustedes recuerdan, en Sáenz Peña puntualmente, que fue Sáenz Peña, Quitilipi y alguna zona ahí circundante al comandante Fernández. Bueno, esa asistencia, por ejemplo, no llegó todavía. Ya están firmados los convenios, todo, pero bueno, aparte estamos viviendo una situación presupuestaria bastante complicada, así que también eso le agrega más demora, ¿no es cierto? Ingenieros, ¿se sabe, se tiene en cuenta estimativamente cuántos productores serían alcanzados por este beneficio? Y nosotros estamos estimando, si bien todavía se están recibiendo las declaraciones juradas, estamos estimando alrededor de 300 productores, digamos, a ver, de los medianos. Y si a eso le sumamos toda la franja de pequeños productores de agricultura familiar, y probablemente estemos rondando los 1.000 productores en los 7 departamentos. Muy bien, qué castigado el campo chaqueño, de sequía, exceso de agua y... Por suerte tuvimos una buena campaña en algodón y en girasol. Exactamente, ¿no? exactamente. Una de cal y una de arena. Exacto, así es. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia y por toda la información que nos ha brindado. Que tenga buenas noches. Gracias.